En este episodio vamos a estar estudiando el concepto y las distintas instancias de lo que son las reglas de inferencia. Ahora que estamos hablando de deducción natural, es importante conocer a detalle cada una de las reglas que vamos a estar aplicando en las deducciones. Por ejemplo, en tablas de verdad estábamos trabajando con las reglas de los operadores. Lo que nos decían los operadores era como nosotros íbamos a computar valores. Y lo que hacíamos era algo así, ¿no? Listar cada uno de los valores de cada una de las variables. Entonces era de las variables hacia afuera. Partíamos de listar cada uno de los casos para lograr todas las combinaciones posibles para quedarnos con el resultado de cada uno de los operadores. Y pues desde luego que si teníamos más expresiones, pues había que buscar cuál operador tenía más rango sobre el resto del argumento para ir dictando el orden de operación. Ahora vamos a hacer las cosas de manera muy distinta. Ahora no vamos a estar trabajando caso por caso, operador por operador, vamos a trabajar de una manera un poquito diferente. Ahora, en lugar de estar computando valores, lo que vamos a hacer es aplicar estas estructuras que están previamente establecidas para lograr ir llegando a ese resultado que se nos pide. Entonces, las reglas de inferencia son una lista bastante grande, no son nada más 4 o 5 operadores, sino que son estructuras argumentativas. Y estas reglas son de dos tipos. Tenemos lo que son las reglas silogísticas y lo que son las reglas de reemplazo. Las reglas silogísticas ya conocemos la mayoría. Afortunadamente ya tenemos ese tramo un poquito recorrido. Empecemos por la primera. Vamos nada más para ver la diferencia entre lo que es silogística y de reemplazo. La primera, la más famosa, la que siempre manejamos, modus ponens. Entonces empezamos con un condicional P, entonces Q, y luego vamos a establecer aquí el antecedente para concluir Q. Es una regla silogística porque incurre en el silogismo para llegar a una conclusión. Buscamos esa inferencia que nos lleva a concluir de manera válida Q. Las reglas de inferencia siempre son válidas, siempre necesariamente válidas. ¿Qué significa esto? Que si yo hiciera la tabla de verdad, aquí me equivoqué un poquito, P entonces Q y P, por lo tanto Q. Este sería mi operador principal. Aquí todos los casos serían verdaderos. Y pueden hacer esto a manera de, de trabajo adicional si ustedes gustan, ya no para calificación. Pueden llevar a cabo las tablas de verdad de cada una de las reglas que vamos a hacer y van a notar que siempre son válidas. En todos los casos resultan válidas. Por eso es que son las reglas en las que vamos a confiar para analizar argumentos. Otra regla silogística que ya hemos manejado es modus tollens. Igual empezamos con un condicional P, entonces Q, pero en este caso establecemos la negación de Q y de aquí concluimos que no P. ¿Sí? Entonces incurrimos en la forma silogística para llegar a una conclusión. La regla de reemplazo es un poquito diferente. No voy a estar armando un silogismo para llegar a una conclusión de alguno de los componentes de las premisas. La regla de reemplazo hace justamente eso, reemplaza una premisa por otra.
Entonces, muchas veces nos topamos en la literatura que no nada son reglas de reemplazo, sino que son reglas de equivalencias o reglas de sustitución. Sustitución dada la equivalencia. Entonces vamos a ver en qué consiste. Ahorita estamos nada más conociendo un poquito la diferencia entre lo que es una regla silogística y de reemplazo. Más adelante vamos a ver toda la lista de reglas. Por ejemplo, en un enunciado como el siguiente, no es el caso que P y no es el caso que Q. Yo puedo decir que esto es lógicamente equivalente a no es el caso que P o Q. Aquí me falta un poquito de espacio. Esta expresión es exactamente la misma que esta. Exactamente la misma lógicamente. Es una equivalencia lógica. ¿Qué significa? Que si yo hago la tabla de verdad, si me pongo a listar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, llevo a cabo las negaciones, realizo los operadores, al momento que yo llego al operador primario, me voy a topar pura validez. ¿Por qué? Porque es equivalente lo de este lado a lo de este lado. Es exactamente decir lo mismo, que no es el caso que P y no es el caso que Q, que no es el caso que P o Q. Otra manera de verlo, tal vez no es la más correcta, pero es una manera de entender un poquito esto, es al momento de distribuir esta negación en las variables, el operador se invierte de una conjunción a una afirmación. Ahorita vamos a verla más a detalle. ¿Pero qué significa que sea una regla de reemplazo? Dada la equivalencia, si yo me topo con esta premisa, yo la puedo reemplazar por esta en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es lógicamente equivalente. Así nos vamos a topar una serie de equivalencias que nos permite cambiar una premisa por otra. Entonces, recordemos el propósito de las reglas de inferencia. Nos permiten, vaya, entre comillas, romper premisas para aislar el resultado. Vamos a ir rompiendo premisas para llegar al resultado que se nos pide. Eso es en caso de que el resultado sea válido. Si el resultado no es válido, entonces no vamos a poder llegar a esa deducción. Para llegar a romper premisas, vamos a estar intercambiando unas premisas por otras, o vamos a estar concluyendo a partir de las premisas dadas, a partir de estas estructuras silogísticas. Entonces tenemos esos dos tipos de reglas y vamos a verlas de una por una para entender en qué consisten. Vamos a empezar con las silogísticas. Ya no sabemos la primera, modus ponens, P entonces Q y P, por lo tanto Q. Fácil. Modus tollens, P entonces Q y no Q, por lo tanto no P. Fácil también, ya las conocemos. Seguimos en terreno conocido, silogismo hipotético, P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Fácil también. Todas estas las hemos manejado, incluso la que sigue. Silogismo disyuntivo, que tiene dos formas, P o Q, no P, por lo tanto Q. También funciona de esta manera, P o Q, no Q, por lo tanto P. Hasta ahí, terreno conocido. Vamos a agregar tres reglas más que no hemos manejado todavía. Reglas que, bueno, algunas son controversiales todavía en lo que es la academia lógica. Todavía se debate las implicaciones existenciales de cada una de estas reglas. Pero formalmente, vaya, en virtud de la estructura lógica,
siempre son argumentos válidos. Por lo tanto, se consideran también reglas de inferencia y son de naturaleza silogística. Vamos a ver, son reglas muy sencillas. Vamos a trabajar con la conjunción. La conjunción lo que hace es, al tener en una premisa P y en otra premisa Q, yo puedo conjuntar de esta manera. ¿Por qué? Porque en mi argumento yo ya tengo una P y más adelante tengo una Q. Estas premisas están unidas por una conjunción invisible, por así decirlo, ¿no? Una imaginaria, en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Ya hay una conjunción que las une porque pertenecen al mismo argumento. Entonces, lo único que estoy haciendo es conjuntarlas en un solo enunciado para darle la forma necesaria para utilizarlo más adelante para seguir rompiendo otras premisas, o a lo mejor esto es lo que se me pide como resultado. Entonces, esa es una regla muy sencilla. Y sigue siendo silogística porque tiene esta forma de concluir a partir de lo dado. La siguiente es todavía más sencilla. Simplificación. Y la regla de simplificación lo que hace es, teniendo P y Q, yo puedo simplificar a P. ¿Por qué? Porque recuerden la regla que usábamos en tablas de verdad. La regla de la conjunción o el operador de la conjunción requiere que ambas sean verdaderas. Entonces, si las dos son verdaderas, yo puedo tomar el valor de esta P porque ya sé que es una operación verdadera. Entonces yo la puedo aislar por medio de una simplificación. Y bueno, la última regla silogística que vamos a manejar es algo así como la inversa. Sería adición. Y adición es muy controversial. Es una regla sumamente extraña porque va a traer de la nada una variable. Puede ser una regla muy tramposa, sin embargo es lógicamente correcta. Dado que P, yo puedo concluir que P o Q, aunque yo no tenga una Q. Esta yo me la acabo de inventar. ¿Por qué? Porque el operador O pide que nada más, bueno, al menos una variable debe de ser verdadera. ¿Recuerdan? Esa era la tabla de verdad del operador O. Si las dos son verdaderas, fabuloso. Pero yo puedo traer cualquier cosa, puedo traer un corazón, una estrella, la letra C, lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ya tengo esta primera parte como verdadera. Entonces yo le puedo agregar lo que quiera aquí por medio de un operador O. Y hasta ahí, bueno, eso sería lo que son las reglas silogísticas. En el siguiente video vamos a manejar lo que son las reglas de reemplazo. Entonces, mucha atención a todos estos detalles, mucha atención a las iniciales porque las vamos a estar utilizando a manera de inicial ya en los ejercicios. Entonces, acuérdense en qué consiste cada una. Hagan sus notas, acordeones, todo lo que necesiten para ir ubicando estas estructuras. Más adelante las vamos a ir practicando ya en los ejercicios para reforzar ese conocimiento. Entonces nos vemos en el siguiente episodio.